Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a todos los asistentes. Buenas noches. Buenas noches a los miembros del jurado y a todo el público presente. Bueno, como mencionó la profesora Jazz Kelly, vamos a ver la presentación del trabajo de ascenso titulado Desarrollo Tradicional versus Desarrollo Asistido por Inteligencia Artificial, caso ChatGPT, un análisis exploratorio, como trabajo presentado para optar al ascenso a la categoría de profesor asociado en la Universidad del Zulia. Entonces, bueno, vamos a dar un poquito de contexto. Desde en los últimos años, ha habido un auge en la inteligencia artificial generativa, ¿ok? Eso ha sucedido gracias a dos factores muy importantes. La existencia de datos masivos y la existencia del incremento en el poder de cómputo. ¿Por qué es esto? Porque las tecnologías en las que están basadas la inteligencia artificial generativa son tecnologías que tienen 80 años, es decir, el perceptrón y las redes neuronales, que son, una vez más, las tecnologías, parte de las tecnologías base de las inteligencias artificiales generativas, son tecnologías que tienen muchos años ya desarrolladas, que se definieron conceptualmente y teóricamente hace muchos años. Sin embargo, estas tecnologías requieren una gran cantidad de datos para ser entrenadas, requieren un entrenamiento, y este entrenamiento se hace a partir de un conjunto de datos. En todos estos años, en todos los años del desarrollo de la computación, desde hace casi 100 años, esos datos no estaban disponibles, no existían esos datos. Sin embargo, ahora con el auge del Internet, existe una gran cantidad de texto en formato digital, existe una gran cantidad de imágenes en formato digital, y además existe la posibilidad de tener un gran poder de cómputo, ¿okay? Los data centers con una gran cantidad de procesadores y GPU que permiten un gran poder de cómputo. La convergencia de estos dos factores es lo que produjo la explosión de la inteligencia artificial generativa. Los usos que se le han dado, pues, a la generación de texto, resumen de texto, análisis de texto, traducción y generación de código específico de programación, que es el caso que nos atañe el día de hoy. También existen generación de imágenes, sin embargo, eso se utiliza otra tecnología, no los LLM, sino que son modelos de predicción de texto, sino que se utilizan modelos de difusión, pero de eso no vamos a hablar ahorita. En el caso particular de ChatGPT, es un modelo de lenguaje basado en la tecnología de Transformers. Los Transformers fueron introducidos en 2017 y es una función que permite a las redes neuronales profundas mantener contexto en el texto. Es decir, esta función asigna a cada palabra del texto un rango de atención y permite a la inteligencia artificial tener una idea de qué es importante en el texto y de qué es el contexto general de lo que se está hablando. Es decir, se pueden utilizar unas palabras muy específicas en algunos casos, pero la inteligencia artificial no pierde el contexto general de la conversación. Puede entender tanto el contexto general como el contexto particular de las líneas y palabras que está evaluando, ¿no? Es importante entender que el objetivo de estos modelos es generar texto coherente. Eso no significa que el texto tiene que ser veraz. Sin embargo, las condiciones mismas de su entrenamiento hicieron que pudiera generar contenido o generar textos ajustados a la realidad o veraces, si los queremos llamar, pero eso no les exime de cometer errores y de inventar. Es lo que se llaman las alucinaciones, que es cuando el modelo inventa cierta información, porque justamente
estaba diseñado originalmente para inventar información. El objetivo de los modelos grandes de lenguaje no era, una vez más, generar texto veraz, sino generar texto coherente, es decir, que la estructura sintáctica y semántica del texto fuese válida, no importa si lo que generaba era verdad o mentira. Sin embargo, con la salida de ChatGPT al mercado y al público, la gente empezó a utilizarlo para obtener información y esperaban que esta información fuese real. Y bueno, y en los casos donde se detectaba que esta información no era, se han hecho ajustes orientados en ese sentido, aunque ese no fuera el objetivo inicial de este tipo de modelos. También pudiéramos hablar más de eso, pero bueno, vamos a continuar porque hay mucho de qué hablar, ¿no? Bueno, aquí en la lámina se menciona con respecto a la generación de código, hay estudios previos que documentan un aumento de la productividad, por ejemplo, un 55.8 con Copilot, pero advierten problemas de correctitud, eficiencia y generación de deuda técnica. Sin embargo, ya vamos a ver algunos antecedentes y explicar eso más detalladamente. Vamos a hablar de los antecedentes de esta investigación. Muchísimo se ha investigado con respecto a el uso de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa de texto en el desarrollo de código fuente. Un primer antecedente podría ser Feng et al. De 2023, donde se habla del impacto de la inteligencia artificial en la productividad de los desarrolladores y la evidencia utilizando Copilot de GitHub. En este caso, se evidencia que hubo un aumento en la productividad de un 55.8%, es decir, el proyecto que estaba desarrollado con asistencia de la inteligencia artificial se desarrolló en un 55.8%, fue un 55.8% más rápido que el proyecto que estaba desarrollando sin asistencia de la inteligencia artificial. Fueron dos equipos de programación. Un equipo de programación tenía permitido utilizar la inteligencia artificial, el otro no. Y la idea era desarrollar un servidor HTTP en JavaScript lo más rápido posible. Eso de lo más rápido posible es muy importante porque cuando se desarrolla de la manera más rápida posible, entonces pues no se toma en cuenta deuda técnica, no se toma en cuenta problemas. Disculpen, me desconcentré un poco porque se acaba de ir de la electricidad. Sin embargo, tengo el equipo con batería, espero que el UPS dure lo suficiente. Entonces, bueno. Paradis et al. En 2024 también nos muestra que, con un estudio que dice qué tanto impacta la IA en el desarrollo en la velocidad de desarrollo, ¿no? Una prueba controlada aleatoriamente. Esta prueba solamente midió tiempos de desarrollo, no tiempo de codificación, no se dedicó a la parte de pruebas, a la parte de mantenimiento, no analizó la mantenibilidad del código ni nada por el estilo, sino solamente la velocidad en la generación de código fuente, que es en verdad el mismo enfoque que se utilizó en esta investigación. Ellos llegan a una conclusión importantísima, y creo que es lo más importante para destacar de esta investigación, y es que los desarrolladores más experimentados le sacaron más provecho a la inteligencia artificial. ¿Eso qué significa? Que no, lo vamos a ver más adelante también, pero la inteligencia artificial no reemplaza al desarrollador, y el hecho de que exista la inteligencia artificial no significa que no tenemos que aprender a desarrollar ni a entender las arquitecturas, ni a entender cómo programar y cómo se debe construir un sistema de software, sino que
son los desarrolladores más experimentados los que mejor sacan provecho al uso de la inteligencia artificial. Por el lado, digamos, contrario, Anderson, Parker y Tan en 2025 hablan del costo oculto de utilizar IA generativa en la generación de código. Hablan de un incremento en la productividad de un 55%, es decir, que se programa, se codifica, se genera código un 55% más rápido, pero esto genera una deuda técnica con duplicación de código, mala integración de funciones, dependencias confusas, código acoplado, y eso también es algo que vamos a ver en esta investigación. En el informe no se presentan unos objetivos formalmente, sin embargo podemos extraer unos objetivos para este trabajo, para la presentación. Un objetivo general sería comparar el desarrollo de software tradicional en contraste con el desarrollo de software asistido por inteligencia artificial, considerando como criterio principal la evaluación del tiempo de desarrollo en la generación de código. Se toman también otros criterios que también vamos a ver más adelante. Objetivos específicos serían seleccionar los criterios de evaluación en la comparación, definir el alcance del proyecto a desarrollar, seleccionar las herramientas de desarrollo, la inteligencia artificial, base de datos, lenguaje de programación, construir el producto de software como tal y analizar los resultados del proceso de desarrollo y del código generado por la inteligencia artificial. El diseño metodológico de la investigación. Bueno, se seleccionó un sistema que no fuese tan profundo, pero que tampoco fuese tan sencillo. La idea es construir un sistema de órdenes para restaurantes, es decir, un sistema para tomar una orden, crear una orden para un restaurante, una orden que se va a pasar a cocina para que la cocina prepare el plato. Igual se incluyó también la parte de pagos, aunque quizás no era parte del alcance inicial, pero también se incluyó la parte de pagos. El sistema, la idea es que el sistema sea un MVP completo, es decir, un producto mínimo viable completo que permita crear las órdenes, ver reportes, crear productos, manejar categorías, eliminar productos, modificar órdenes, etc. Es decir, un producto completamente funcional, aunque bastante reducido y bastante pequeño. El diseño del estudio, del experimento, es cuasi experimental. ¿Por qué es cuasi experimental? Porque una de las decisiones que se tomó fue hacer el desarrollo basado en estimación, es decir, solamente se iba a desarrollar o solamente se desarrolló la aplicación utilizando la asistencia de la inteligencia artificial, y para el desarrollo tradicional se utilizó solamente la estimación del investigador. Esto basado en la experiencia del investigador, en el conocimiento del lenguaje, en el conocimiento de la base de datos y en el conocimiento de proyectos de este tipo, y también en los requerimientos claramente definidos, ya que este tipo de proyectos, este tipo de sistemas, este tipo de programas, son un programa que, digamos, cualquiera puede tener una idea muy claramente definida de un MVP para un sistema de órdenes de restaurante. Es decir, no es un proyecto desconocido para todos, para el público, sino que es muy fácil formarse una idea de qué debe contener productos, debe manejar categorías, debe poder crear la orden debe tener precio, el precio se debe calcular en un total, debo poder aumentar la cantidad de los pedidos, bajar los productos, etc. Es muy fácil formarse ese criterio, formarse esa idea. Entonces no se desarrolló, también por temas de tiempo y esfuerzo, ya que todo el desarrollo quedó a cargo únicamente del investigador. Entonces, por razones de tiempo y esfuerzo, no se hizo el desarrollo desde cero, sino que solamente se hizo una estimación.
La metodología utilizada es la metodología en cascada. Yo no soy fan de la metodología en cascada. La metodología en cascada es una metodología que se definió en los 70 y es una metodología muy rígida e inclusive está desaconsejada en la actualidad. Es algo que no se aconseja. Sin embargo, para un proyecto de este tipo, es una metodología perfectamente válida por las mismas razones que acabo de mencionar. Las tareas están perfectamente claras, los módulos están perfectamente definidos, es muy difícil no tomar en cuenta algo, que algo se nos haya salido y que tengamos que volver atrás, sino que tenemos una idea clara de cuáles son los requisitos, de los módulos que se deben desarrollar y de cómo se deben comportar estos módulos. Entonces podemos pasar a la fase de codificación, a la fase de prueba y a la fase de mantenimiento, aunque la fase de mantenimiento obviamente en este proyecto no aplica. ¿Por qué? Porque con la característica principal de la metodología en cascada es que cada fase se debe completar en su totalidad antes de pasar a la siguiente. Y bueno, en el mundo real sabemos que eso es prácticamente imposible que suceda. Por eso existen las metodologías ágiles y metodologías iterativas, etc. Para las tecnologías a utilizar se seleccionó C# y PostgreSQL y se seleccionó una aplicación de escritorio. Esto también se hace por razones de tiempo y esfuerzo. Y además por el conocimiento del investigador, el conocimiento que tengo sobre estas herramientas de desarrollo. ¿Por qué? Porque no hay curva de aprendizaje, es decir, cualquier cosa que suceda en el lenguaje, voy a saber qué está sucediendo, qué está pasando, lo puedo entender, lo puedo modificar, porque es un lenguaje que manejo, lo mismo con la base de datos. No es necesario una curva de aprendizaje para entender el lenguaje con el que se está trabajando. La razón de que fuese una aplicación de escritorio es porque al utilizar es un campo propicio, es un escenario propicio para el uso de inteligencia artificial. Es mucho más fácil generar código para escritorio que para una aplicación web hexagonal hecha en TypeScript con React, con Tailwind, con SQLite, cosas de ese estilo, donde para crear un CRUD se necesitan aproximadamente 8 o 10 archivos. Entonces sería mucho más complicado y eso, pues, como esto es un análisis exploratorio, se dejaría para próximos proyectos, próximas fases del proyecto. La idea era construir un prototipo pequeño en un escenario, digamos, favorable, ver si las cosas salían bien allí para luego pasar a escenarios más complejos. Otra decisión que se tomó fue desarrollar la aplicación desde cero, es decir, utilizar la menor cantidad de librerías que facilitaran el desarrollo, tanto de terceros como librerías propias del desarrollador, del investigador que tuviera de proyectos anteriores. ¿Por qué? Porque la idea era ver qué tan efectiva era la inteligencia artificial en este sentido. El ejemplo, digamos, más palpable sería una librería de acceso a datos. La librería de acceso a datos se podía tomar de proyectos anteriores, pero no se hizo por esperar evaluar el comportamiento de la inteligencia artificial en generando ese tipo de código. La inteligencia artificial que se utilizó fue ChatGPT, versión 4. En realidad fue una parte de versión 3.5, una parte de versión 4, porque se hizo durante el periodo de transición. Y la razón principal para seleccionar esta herramienta fue que este proyecto, en realidad es un proyecto que inició hace algún tiempo, pero se tuvo que paralizar por ciertas razones, retomar, etc. Y en el momento en el que el proyecto se inició, ChatGPT era la inteligencia artificial generativa más disponible. Apenas estaba apareciendo Gemini y Claude, entonces ya tenía experiencia también con el uso de ChatGPT,
había, digamos, una comodidad en el uso de esta herramienta de inteligencia artificial. Y bueno, en realidad cualquiera que se haya seleccionado, ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, hubiese generado un proyecto válido, porque igual se puede generar proyectos, otros proyectos que utilicen, que hagan el mismo escenario con otro tipo de inteligencia artificial. Vamos a hablar de la línea base, de la estimación que se hizo y de cómo arrancó el proyecto y se definió el experimento, ¿no? Se hizo una estimación en el informe, en el documento de informe están cada una de las tareas definidas con cada uno de los tiempos estimados para cada tarea y el total. Aquí no vamos a poner ese detalle, pero se dividió el proyecto entre fases. La fase de diseño, la fase que incluía el diseño de la base de datos y el diseño de formulario, la fase de codificación y la fase de pruebas y ajustes. Para la fase de codificación se estimaron 108 horas, abarcando la mayor extensión del proyecto. Eso es un 73% del tiempo total, que fueron 146.5 horas. Para la fase de diseño se definieron 14.5 horas y para la fase de pruebas se definieron 24 horas. Es muy importante acotar que el tiempo de pruebas en un proyecto real y en un proyecto de mayor envergadura es mucho mayor. Aquí el tiempo de prueba es pequeño. Primero, porque es un MVP, no se espera, es un prototipo, un MVP, no se espera que sea un producto completamente funcional con todos los detalles y todas las funcionalidades, y además es un producto pequeño con módulos específicos muy definidos. Las 14.5 horas representan un 9.9% del total de desarrollo y las 24 horas representan un 16% del total de desarrollo. Se hizo la definición del alcance del proyecto, que es un MVP, ya lo hemos mencionado. Se decidió trabajar con una arquitectura simple de 3 capas, una vez más, para mantener un escenario sencillo y dedicar tiempo a evaluar la generación de código de la inteligencia artificial en un proyecto, digamos, en un proyecto controlado, más corto y controlado, y se decidió, una decisión también importante, fue hacer únicamente pruebas funcionales, es decir, no se define una batería de pruebas formal con pruebas unitarias, pruebas de integración, etcétera, sino una prueba funcional por parte del desarrollador y por parte de los usuarios finales. Esto, una vez más, porque es un proyecto simple, es un proyecto es un proyecto sencillo, con los módulos bien definidos, con comportamientos muy específicos, entonces no se requirió para el objetivo principal de este trabajo. Vamos a pasar ahora a ver unos ejemplos de los prompts y los resultados que se obtuvieron. Para el desarrollo se definieron las interfaces gráficas. Las interfaces gráficas se hicieron manualmente, es decir, fueron diseñadas por el desarrollador, y los códigos sí fueron generados en su mayoría por la inteligencia artificial. Aquí tenemos un prompt para generar un script de base de datos, para crear una base de datos en Postgres para un sistema de restaurantes. Cárgate de crear un modelo de datos consistente. Fíjense que se le está pidiendo a la inteligencia artificial generar el script, pero de una vez generar el modelo de datos. Es decir, no se le está dando un modelo de datos para que a partir de ese modelo de datos genere un script, sino que genere el modelo de datos para una base de datos para un sistema de restaurantes. Fíjense lo vaga que es la instrucción, simplemente para un sistema de restaurantes.
encárgate de crear un modelo de datos consistente, incluye las tablas: clientes, categoría, producto, orden de servicio, estatus de la orden de servicio, detalle de la orden de servicio, pago, tipo de pago, estatus y banco. Se le dio los nombres de las tablas para que él creara las entidades. Sin embargo, las relaciones entre estas entidades tuvo que deducirlas la inteligencia artificial. En todas las tablas incluye los campos activo, borrado para hacer soft delete, es decir, en el sistema no se hace borrado físico, fecha de creación, fecha de modificación, fecha de eliminación, creado por, modificado por y eliminado por, para tener un mínimo de auditoría. Aquí podemos ver la parte del código generado. En la presentación no se va a ver todo el código generado porque son códigos muy largos. En el informe se puede ver perfectamente. Podemos ver la tabla categoría que contiene el activo, el borrado, los campos de auditoría mínima, incluye un campo de descripción, un campo nombre, y la tabla producto que tiene integridad referencial, hace referencia a la tabla de categorías. Se ve claramente que se definen campos nulos, campos no nulos, la decisión de tomar cuáles fueron los campos nulos y cuáles fueron los campos nulos es válida, fue correcta. El precio se definió como un decimal, las fechas como un timestamp. Es decir, la creación de las entidades, las relaciones entre estas entidades y los objetos dentro de las entidades, sus atributos, se definieron correctamente. Si hubo que hacer modificaciones en algunos scripts, por ejemplo, en el script de productos se incluyeron campos para manejar divisas, y se hizo también modificaciones en otras tablas, por ejemplo, la tabla de pagos para ajustarla a lo que se quería en el sistema. Sin embargo, la mayoría de la generación de código con un prompt tan genérico fue bastante correcta. El siguiente ejemplo del prompt es: desarrolla un módulo genérico de acceso a datos en C# para conectarse a una base de datos Postgres que tenga una función para establecer la conexión, una función para ejecutar sentencias SQL que devuelva los registros en una lista, una función para ejecutar sentencias de insert, update, delete, y una función para ejecutar sentencias que devuelvan un solo valor, es decir, que devuelvan escalares. Aquí hay algo muy importante que creo que fue uno de los elementos diferenciadores y específicamente que lograron el éxito del proyecto y que hicieron que, como vamos a ver más adelante, fuese tan efectivo el uso de la inteligencia artificial. Y es que no se le pedía a la inteligencia artificial generar módulos completos, generar formularios completos, sino que había un control total por parte del investigador sobre qué funciones, qué métodos se iban a desarrollar. Y solicitaba explícitamente a la inteligencia artificial el desarrollo de esos métodos. La inteligencia artificial se encargaba de deducir, una vez más, este prompt es muy vago, dice: desarrolla una función que devuelva los registros en una lista, no dice más nada como cuáles son los parámetros que debe recibir, sino una función para ejecutar sentencias de SQL que devuelva los registros en una lista. Lo mismo la función para hacer insert, update, delete, la función para valores escalares. Todo esto fue generado por la inteligencia artificial. Sin embargo, un enfoque importante y que es una de las cosas que se considera que produjo los mejores resultados fue no pedir primero códigos muy grandes ni módulos completos, sino el desarrollo de funciones, y estas funciones fueron integradas al proyecto y al código existente por parte del investigador. No se generaba un módulo completo, salvo el módulo de acceso a datos, por ejemplo, que se generó completo, pero ese era un módulo, digamos, genérico. Los módulos genéricos sí se podrían solicitar de esa manera, pero ya módulos más específicos quizás no es la mejor idea. Ok. Bueno, el módulo de acceso a datos, aquí está, o parte del código del módulo de acceso a datos,
en la evaluación del código generado podemos ver ciertas características. Aquí en la parte de abajo, espera un momento. Aquí podemos ver el using bar connection. Esa instrucción permite que no se tenga que cerrar la conexión explícitamente, sino que al salir del bloque using, la conexión se cierra. Vemos que se desarrolló una lista con un diccionario adentro. Eso hace que se pueda definir cualquier tabla. Cualquier tabla puede ser definida y puede ser devuelta por esta función porque el módulo lo que hace es construir la lista a partir de un arreglo clave-valor, donde esta clave-valor es el nombre del campo y el valor del campo, y luego construye una lista que sería el conjunto de registros completo a devolver. Eso hace que la función sea bastante genérica. Sin embargo, eso es una ventaja, pero es una desventaja al mismo tiempo, porque implica la creación dinámica de esta lista y la construcción en tiempo de ejecución de esta lista, lo que puede afectar el desempeño del sistema. Entonces, bueno, ya vemos que la inteligencia artificial toma ciertas decisiones que pueden ser ventajosas en un ámbito, pero pueden ser desventajosas en otro, y eso ya dependerá también del interés del desarrollador y cómo queramos construir nuestra aplicación, porque sabemos que no se puede tener todo. No podemos hacer una función que sea, digamos, muy rápida y también muy genérica, sino que para obtener una cosa tenemos que sacrificar otra, y dando, digamos, direcciones más específicas de hacia dónde queríamos orientar el desarrollo, podemos tener los resultados esperados. Bueno, aquí se ve el resto de esta función, perdón, de nuevo. Aquí se ve el resto de esta función. Aquí hay una utilización también correcta del operador de equivalencia, el operador para evaluar si un valor es nulo, entonces devuelve el valor siguiente. Este operador lo que hace es evalúa este valor, y si este valor es nulo, entonces devuelve este valor. Y en este caso se hace porque dbNull el null en base de datos es distinto al null en la memoria, en el lenguaje de programación. Entonces aquí se está evaluando si el parámetro que nos están pasando es null, el valor del parámetro es nulo, entonces voy a enviar nulo a la base de datos, pero es un nulo distinto. Entonces esas decisiones y ese código es perfectamente válido y está haciendo un buen uso del lenguaje. Aquí tenemos un ejemplo de un prompt mucho más largo. Dice, quiero las funciones para un CRUD en C#, usando el módulo de acceso de datos previamente definido. Ya se había definido el módulo de acceso de datos. No necesito que los formularios se generen dinámicamente. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene tendencia a generar soluciones atómicas. Es decir, generar una solución que funcione solamente con copiar y pegar. Y eso puede ser una ventaja o una desventaja. La ventaja es que funciona solamente con copiar y pegar, pero la desventaja es que genera código muy acoplado. Y por supuesto sabemos que eso quizás no, eso no es una buena práctica. Entonces, más adelante vamos a hablar también un poco de eso. Sin embargo, aquí se le está pidiendo únicamente las funciones del CRUD. Entonces, formulario, no quiero que los campos del formulario se generen dinámicamente. Serán dos formularios, uno para mostrar la lista de registros y otro para agregar o modificar un registro. Esta es la tabla y se le da el ejemplo de la tabla de categorías. El prompt sigue diciendo, esta es la lista de funciones que necesito.
función para configurar el grid, función para cargar la lista de registros, función para eliminar un registro, función para cargar un registro en el formulario, función para guardar un registro y los eventos del grid. La inteligencia artificial generó este conjunto de funciones. Sin embargo, fue el desarrollador, era responsabilidad única del desarrollador saber dónde iba a poner cada función para que el sistema se comportara correctamente y las funciones se llamaran correctamente y se ejecutara todo correctamente. La inteligencia artificial no era responsable de generar todo el módulo, sino de generar un conjunto de funciones, y esas funciones pues simplemente se pegaban en el código en donde sea que eran necesitadas, en donde sea que debían estar, y luego se hacían las llamadas correspondientes a esa función. Bueno, aquí vemos un fragmento del código de la función, y una cosa que podemos notar es la escritura de código SQL con literales directo en la función, cosa que no es una buena práctica. Sin embargo, como decía, la inteligencia artificial tiene una tendencia a generar un código atómico, es decir, que funcione con la menor intervención del usuario. Y esto considero, es digamos, una especulación, considero que lo hace para que no se crea que da soluciones erróneas, porque si me da un código que después yo tengo que integrar a otra cosa que está hecha y que con copiar y pegar no va a funcionar, podría la mayoría de los usuarios, una gran cantidad de usuarios, podría pensar que el código no sirve. Y no necesariamente significa que el código no sirve, sino que el código tiene dependencias, tiene integraciones, tiene otro tipo de comportamientos que no van a funcionar, que lo hacen que no funcione directamente, pero hay que tener un conocimiento de desarrollo para poder darse cuenta de esas cosas. Para evitarse esos problemas, que es mala publicidad para la inteligencia artificial tiende a generar códigos atómicos que solamente con copiar y pegar funcionan. Otro ejemplo de prompt es, quiero una función, y a ver, este ejemplo también es importante porque indica que se generó un código que yo no hubiese podido generar, digamos, de memoria. Hubiese tenido que hacer una investigación previa para saber cómo hacerlo, porque no es un comportamiento común, no es un comportamiento que se programe todos los días, sino que es un comportamiento, digamos, muy específico. Quiero una función que permita crear botones dinámicamente desde unos registros leídos en base de datos. Esta es la tabla que va a utilizar para tener los botones, para definir los botones en base de datos. Y aquí están las características que debe tener esa función. La función debe recibir por parámetros la posición XY, debe definir el tamaño de la función, el tamaño del botón, debe cargar una imagen si en la base de datos hay una ruta de la imagen, si no hay una ruta de la imagen no se carga, y ahí están las especificaciones. Pero lo más importante es la última parte que dice, se debe crear el código necesario para llamar dinámicamente por nombre a una función cuyo nombre está definido en el campo function de la tabla. Es decir, en la tabla va a estar el nombre del método que va a invocar ese botón cuando el botón se presione. Y esto genera un código por reflexión, donde se busca dentro del módulo que se está ejecutando en este momento, se busca si existe un método con ese nombre, y si existe un método con ese nombre, se ejecuta. Este es el resultado. Una vez más, estoy mostrando un fragmento, pero la parte importante es lo que vemos aquí. Aquí estamos haciendo el método, la instancia, que la instancia la estamos pasando por parámetro, y la instancia no es otra cosa que el módulo desde donde se está invocando la función, el módulo de programación, la clase
desde donde se está invocando la función, es una instancia. De esta instancia se obtiene el tipo y de esos tipos se obtienen los métodos que tengan este nombre y que sean públicos, que sean privados o que sean de instancia. Los únicos métodos que no se van a tomar en cuenta son los métodos estáticos. Si esto no es nulo, entonces vamos a invocar ese método, es decir, vamos a ejecutar ese método por reflexión. Y si es nulo, pues vamos a dar un mensaje que diga que el método no existe. Este código que está acá, hubiese tenido que investigarlo, hubiese tenido que pasar tiempo, consumir tiempo investigándolo, porque no es algo que se hace todos los días y no es algo que sepa y pueda recordar y pueda saber, digamos, de manera inmediata, como muchas otras cosas, que sí están, qué sé yo, el acceso a datos, la carga de registros, la creación de diccionarios, e inclusive muchas de esas cosas siempre hay que ir a una referencia anterior o a la web para recordar exactamente cómo se escribe. Pero esto sé que existe, sé que se puede hacer, pero no sabía cómo hacerlo. Y la inteligencia artificial lo generó en segundos. Otra cosa importante es que después que la inteligencia artificial generó este código, le pedí que lo explicara y eso es indispensable. No podemos poner código a ciegas, no podemos copiar y pegar código a ciegas, sino que tenemos que saber qué hace, tenemos que saber cómo funciona. Así que ahora puedo entender perfectamente qué hace cada una de estas líneas de código y por qué están en donde están. Vamos a hablar ahora de los resultados. Vamos a hacer un análisis, digamos, cuantitativo. El ahorro en productividad fue de un 70.99% y esto es una locura. Yo conversaba con colegas, desarrolladores de software, líderes de proyectos, y les decía, si hace 3 años, hace 4 años te ofrecían una herramienta que te iba a ahorrar un 15% en el tiempo de programación, en el tiempo de codificación, pagarías millones por eso, si los tuvieras. Las empresas pagarían millones por una herramienta que te permite ahorrar un 15, un 20% del código del tiempo de programación. Y en este ejercicio se obtuvo una reducción, un ahorro de un 70.99%. Eso significa que de 146 horas en total, se pasó a 42.5 horas de desarrollo. Es decir, el proyecto en su totalidad se desarrolló en 42.5 horas de un estimado de 146 horas. El tiempo de codificación, que fue que era de 108 horas, pasó a 19.80 horas con un ahorro de un 81.67%. Las pruebas de 24 horas pasaron a 11 con un 54% de ahorro. Y el diseño de 14.5 pasó a 11.7 horas con un 19.31 de ahorro. Eso significa que hubo ahorro en todas las fases. En todas las fases evaluadas hubo ahorro. No hubo ninguna fase que no se beneficiara del uso de la inteligencia artificial. La fase menos beneficiada fue la fase de diseño, cosa que fue una decisión consciente del investigador, fue una decisión consciente del desarrollador. No se quería que la inteligencia artificial generara interfaces gráficas automáticamente, sino que se quería definir la interfaz gráfica de manera manual. Porque existen, digamos, varias maneras en las que la inteligencia artificial puede generar la interfaz. No las voy a mencionar para no consumir más tiempo. Pero de ambas se consideraba que en este proyecto, no estoy hablando de todos los proyectos de desarrollo, en este proyecto no aportaban tanto, eran más lo que iban a impactar que lo que iban a aportar, lo que iban a impactar negativamente que lo que iban a aportar. Entonces, conscientemente se decidió no utilizar en la parte de diseño gráfico la inteligencia artificial. Sin embargo, hubo un ahorro porque el diseño de la base de datos,
¿ok? No la generación de los scripts, el diseño de la base de datos era una tarea contemplada. Y en este caso, vieron que el diseño quedó en un prompt donde se pedía generar un script, pero además también diseñar el modelo de datos. Aquí vemos la cosa en gráficos, que es un poco más, digamos, es un poco más impactante. Aquí tenemos el tiempo total de desarrollo con respecto al tiempo total de desarrollo con desarrollo tradicional, con respecto al tiempo total de desarrollo con desarrollo asistido por inteligencia artificial. Obviamente este número está incorrecto, aquí sería 42.5, si mal no recuerdo. Tenemos 108 horas de estimadas y un total de 19 horas de desarrollo con inteligencia artificial, 24 horas, 11, 14 y 11.7. Básicamente, la misma información que teníamos en la lámina pasada, pero ahora visto de forma gráfica para ver el impacto tan desmesurado que tiene el uso de la inteligencia artificial en la tarea de codificación, específicamente en la tarea de codificación. Es decir, no puedo ser lo suficientemente enfático para decir que este resultado es una locura, es inaudito, es impensable. Ahora nos parece muy natural porque absorbemos la tecnología muy fácilmente, o sea, nos acostumbramos a la tecnología de manera muy fácil. Antes, una cosa que era impensable, que era tener una videollamada con un dispositivo en la mano, ahora es lo más natural del mundo y no nos afecta, no nos impresiona, no significa nada para nosotros. Pero es que hace 20 años no lo podíamos hacer. Entonces, adoptamos con mucha facilidad la tecnología, pero esto que estamos viendo es absolutamente impensable. Una vez más, en un proyecto real las pruebas tomarían más tiempo, pero dada la naturaleza de este proyecto, el tiempo definido para las pruebas fue pequeño y suficiente. Con respecto a la evaluación del código generado, la evaluación del código generado se hizo un score cualitativo en 4 apartados. Calidad funcional, que es si el código cumple o no cumple con lo que quiere hacer. Mantenibilidad, que si genera código repetitivo, código acoplado, etc. Calidad estructural, si utiliza buenas prácticas, si utiliza buenas prácticas, si utiliza correctamente la funcionalidad del lenguaje, y la calidad semántica, que es que el código esté bien construido. En este caso también sacarle provecho al lenguaje. En el caso de la mantenibilidad también se toma en cuenta la complejidad ciclomática, que es la cantidad de caminos por donde puede pasar el programa. En la gráfica vemos dramáticamente el resultado. La calidad funcional tiene un score de un 95% y la calidad semántica, disculpen, aquí también hay un error, tiene un score de un 100%, obtuvo un score de un 100%. Sin embargo, la calidad estructural tiene un score de un 20% y la mantenibilidad un score de un 30%. Eso significa que el promedio general es de 61.25%, que bien podría decirse que está en el rango medio alto, pero es un poco engañoso. Sí, ciertamente el código es efectivo y hace uso correcto de las ventajas del lenguaje, de la definición de estructuras, etc. Pero genera código desacoplado, genera código acoplado, mucha utilización de literales en el código, y este tipo de prácticas, este tipo de cosas hacen que la mantenibilidad futuro o el impacto en las futuras etapas
del desarrollo, dígase pruebas y mantenimiento, pueda afectar considerablemente el tiempo total de desarrollo del proyecto. Entonces, este promedio de 61.25 es un poco engañoso debido a que tenemos dos valores muy altos y dos valores muy bajos que se puede apreciar en la gráfica. La estrategia de ejecución fue, bueno, el rol del desarrollador fue muy importante, ya que tuvo un control total y fue el arquitecto del sistema, solicitando a la IA solamente la generación de código específico, que luego iba a ser integrado por parte del desarrollador. El uso de la IA fue controlado y estratégico, se utilizó para generar fragmentos específicos y hubo errores, creo que eso se menciona más adelante. Hubo algunos errores, por ejemplo, generaba funciones, llamadas a funciones que no existían, pero eso era porque se olvidaba. Por ejemplo, sucedía mucho con el módulo de acceso a datos. Cuando estaba generando los CRUD, los nombres de las funciones de acceso a datos no eran correctos, la firma de las funciones de acceso a datos no eran correctas, y eso sucedía porque como fue un proyecto que duraba varios días y fue con la versión gratuita de ChatGPT, etcétera, y a veces se hacían distintas sesiones, no recordaba cómo estaba estructurado el módulo de acceso a datos. Entonces, en ese caso, lo que hacía era enviaba una primera solicitud indicándole, este es el módulo de acceso a datos que vas a utilizar, y luego enviaba otro prompt indicando, ahora, basado en ese módulo, quiero que hagas esto. Y se recontextualizaba la IA. Este enfoque dista completamente de lo que es el vibe coding. Quiero también ser muy claro y muy enfático en el hecho de que esto no tiene nada que ver con vibe coding. El vibe coding no es una práctica que se aconseje, porque no es improvisado, no genera productos completos, no se programa en base a iteraciones, sino que es un enfoque controlado donde se hacen solicitudes específicas con resultados esperados específicos. Y bueno, hubo una decisión consciente de dejar por fuera ciertas tareas para que fuesen ejecutadas manualmente, lo cual puede producir, si se busca la manera de integrar la inteligencia artificial a estas tareas, pudiéramos tener inclusive mayor aprovechamiento, mayor ahorro en el tiempo de desarrollo. ¿Dónde fue mejor la inteligencia artificial? Al generar el módulo de acceso a datos, que hubo un ahorro cercano al 100%, en la generación de código repetitivo, de cuando, por ejemplo, los CRUD, si se utilizan 5 o 10 CRUD en el sistema, pues esos 5 o 10 CRUD se van a comportar igual. Así que allí pues hay un ahorro muy significativo. Y también es importante acotar que con pequeños cambios en la manera de interactuar con la IA, se podría tener inclusive mejoras en los errores que cometió al generar código acoplado, al generar código redundante, etc. La generación de las funciones de CRUD y otras ventajas que también fueron muy importantes fue los comportamientos poco comunes cuando hablaba de la generación, por ejemplo, de botones dinámicos con llamadas por reflexión, la generación dinámica del menú, lo que acabo de mencionar, la invocación de métodos por reflexión, y hubo un beneficio cognitivo, un beneficio porque, una vez más, no se aceptaban las respuestas de la IA, digamos, de manera ciega, sino que, ok, esto es lo que me dices que tengo que hacer para hacer una llamada por reflexión, pero ahora explícamelo y hazme entender por qué esto es lo que tengo que hacer y por qué así está bien hecho. Esas fueron las iteraciones que
se tuvieron con la inteligencia artificial y no iteraciones para corregir el código generado. Las iteraciones para corregir código fueron muy pocas. Los desafíos, es decir, los puntos donde la inteligencia artificial quizás no fue tan efectiva, la deuda técnica, lo hemos mencionado muchísimo, código acoplado, redundancia de código, la pérdida de contexto, la IA se olvidaba de las cosas que había generado previamente y había que como que recordársela. Mira, este código es el que tengo y ahora quiero que hagas algo con ese código, algo nuevo que utilice ese código. La solución se implementó la recontextualización deliberada para incluir el código. La IA sugirió mejores prácticas en algunos casos, por ejemplo, en el uso del campo nullable y en el uso del using, de la instrucción using que expliqué cuando estaba hablando del módulo de acceso a datos. Disculpen, se va a apagar el UPS, podría quedarme sin internet, voy a tratar de conectarme desde el teléfono, pero no sé si eso sea posible tan sencillo, ¿no? Ok, conclusiones. Conclusiones. Hubo un ahorro significativo. La ventaja, el tipo de proyecto se adaptaba mucho al el tipo de